Todo experto viñador, con sus manos experimentadas, entiende que la clave de un viñedo saludable está en su nutrición. Él conoce el valor de un suelo rico en nitrógeno, en fósforo, en potasio, una mezcla armoniosa que nutre cada parte, desde las raíces hasta las ramas. El agua, cuidadosamente administrada, convierte cada racimo en una pieza de arte. La luz del sol, la temperatura actúan como pinceles, pintando con gracia este proceso de fotosíntesis. En este cuadro de vides y tierra, el viñador teje una narrativa hermosa y encantadora. Y así como el viñador entiende la importancia de nutrir las vides para obtener uvas de calidad, la vida espiritual también requiere una nutrición adecuada. La Biblia nos habla de la vid verdadera, Jesucristo, cuyas palabras son nutrición espiritual. Y así como el viñador cuida de sus vides, debemos nutrir nuestras almas con la palabra de Dios para una vida espiritual fructífera. La Biblia nos habla en el Evangelio de Juan de la metáfora de la vid relacionada con la nutrición espiritual de nuestras vidas. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Juan 15:4. Juan 15:4 nos presenta un llamado imperativo de Jesús que trasciende las metáforas y nos revela verdades espirituales profundas que definen la vida cristiana. En el corazón de este pasaje se encuentran tres pilares fundamentales. Primero, nuestra unión con Cristo. La intimidad espiritual en este pasaje es un llamado claro, una conexión profunda que va más allá de lo superficial. Jesús nos llama a permanecer en Él, creando una relación arraigada en la comunión constante con Él. Esta unión, comparada con la nutrición espiritual, representa un alimento esencial para nuestras almas. Segundo lugar, dependencia de Cristo. Él es suficiente. Esto ilustra nuestra dependencia absoluta de Cristo para nuestra fortaleza espiritual. A reconocer que al igual que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, nosotros dependemos de la continua nutrición espiritual proveniente de Cristo. Entendemos la esencia de descansar en su suficiencia. Esta dependencia se convierte en el núcleo de nuestra fe, donde reconocemos que nuestra capacidad de producir frutos duraderos está directamente ligada a nuestra conexión constante con Cristo. Y en tercer lugar, la necesidad de Cristo es el fundamento de una vida fructífera. El llamado urgente de Jesús subraya y muestra la necesidad constante de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. Somos llamados a reconocer nuestra profunda necesidad de Él. La nutrición espiritual se presenta como la fuente que alimenta cada área de nuestra existencia. Estos tres pilares muestran una visión integral de la vida cristiana. La unión íntima con Cristo, la dependencia constante de su suficiencia y una reconocida necesidad de Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Estas tres cosas forman y definen nuestra realidad espiritual. La nutrición espiritual es el eje transversal que une cada aspecto de nuestra vida con la fuente que es Cristo mismo, la vid verdadera. Evidentemente todo esto apunta a Cristo. Y vamos a ver una historia ahora, en la que Jesús está siendo tentado por Satanás y le responde a la primera tentación con unas poderosas palabras que encontramos en el libro de Deuteronomio. Dice, pero Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Esta es una afirmación profunda de la primacía de la palabra de Dios. Jesús nos muestra la comprensión de que la nutrición espiritual es esencial y hace una analogía con el pan físico y se asocia con el hecho de que la verdadera nutrición proviene de la palabra de Dios. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra fuente de nutrición espiritual. ¿Estamos dependiendo de la palabra de Dios? Debemos reconocer que nuestra vitalidad espiritual proviene de su palabra. Y esto tiene implicaciones prácticas.
En la vida espiritual, la metáfora de la vid nos hace un llamado profundo a nutrirnos espiritualmente. Y este desafío busca explorar 3 implicaciones prácticas que son cruciales para nuestra vida diaria, para que podamos dar más fruto y traer más gloria a nuestro Padre Celestial. En primer lugar, debemos tener una conexión constante con la palabra de Dios. ¿Cómo puedes tú integrar la palabra de Dios en tu rutina diaria para mantener una conexión constante con Cristo, que es la vid verdadera? Dedica unos minutos cada mañana a la lectura y a la reflexión de las Escrituras antes de comenzar tu día. Puedes utilizar una aplicación bíblica o un devocional que te guíe en ese proceso. Al permanecer en Cristo a través de la lectura diaria de su palabra, cultivas una conexión con Él que te lleva a mantener tu fe y a poder crecer y fructificar en ella. En segundo lugar, debes tener una elección consciente de tu alimentación espiritual. ¿Cómo puedes ser más selectivo en lo que permites que entre a tu vida para nutrir tu alma y tu corazón? ¿Estás evaluando tus fuentes de información y entretenimiento? Considera poder reducir el tiempo dedicado a contenido nocivo y aumentar tu acceso a recursos que son edificantes, como libros cristianos, sermones en línea, estudios bíblicos. Al elegir conscientemente lo que nutre tu alma, imitas a Jesús. En tercer lugar, tienes que hacer aplicación práctica de estas cosas a tu vida cotidiana. ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendes en la palabra de Dios a tu vida diaria? De tal manera que seas más fructífero. Practica la paciencia y el amor en situaciones desafiantes. Antes de responder, toma un momento para recordar un versículo relevante de la Biblia que te guíe en tus acciones y en tus palabras. Al aplicar activamente la verdad bíblica en tus interacciones diarias, reflejas el fruto de poder permanecer unido a la vid verdadera. Este desafío de poder nutrirte espiritualmente no solo es una invitación a profundizar en la palabra de Dios, sino también a vivirla en cada aspecto de tu vida diaria. Si aceptas este desafío, no solo te nutrirás espiritualmente, sino que también modelarás la vida que Jesús te llamó a vivir. Una vida arraigada en la palabra de Dios y llena de frutos que perduran. Entonces, a la luz de todas estas cosas que hemos visto, ¿tú qué vas a hacer? Nutre tu alma diariamente con la palabra de Dios. Mantén una conexión constante con Cristo. Elige conscientemente lo que nutre tu corazón y aplica las verdades bíblicas a cada cosa en tu vida diaria. Esto te desafía a vivir una vida arraigada en la vid verdadera. Conexión constante, elección consciente de tu alimento espiritual y una aplicación práctica en tu vida cotidiana. También puedes hacerte algunas preguntas de reflexión, como por ejemplo, ¿cómo puedes integrar la lectura de la Biblia a tu rutina diaria? ¿Qué cambios conscientes puedes hacer para nutrir tu alma? ¿Cómo aplicas los principios bíblicos para reflejar fruto espiritual diariamente? En este desafío de la nutrición espiritual debemos recordar que la conexión constante con la vid verdadera, Jesucristo, es esencial. Y a medida que leemos y reflexionamos en la palabra de Dios, nutrimos nuestra vida. Este es el llamado que tenemos a la nutrición espiritual, para que fortalezca y encuentre cabida en nuestros corazones y dé testimonio del poder transformador de permanecer en Cristo y en su palabra. Que Dios te bendiga. Al igual que una vid necesita nutrientes para crecer y dar frutos, nuestra conexión con Cristo nos nutre espiritualmente. Él es la fuente de vida que alimenta nuestras almas y nos fortalece para producir frutos que glorifican al Padre. En el próximo episodio exploraremos más a fondo cómo la nutrición espiritual en nuestra unión con Cristo nos capacita para una vida fructífera y significativa.